Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto o comenzar esta tarde del Congreso Nacional de Geografía, en la cual vamos a tener tres sesiones esta tarde y vamos a dar comienzo a la primera de estas sesiones, que es la sesión de hidrología y precipitación. Vamos a tener cinco ponencias. Así que les recordamos a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, y al mismo tiempo los panelistas pueden ir realizando también de manera escrita las respuestas a estas preguntas. Voy a comenzar con Diego Urdiales, que es el primero de los panelistas, para comenzar y para recordarles también que todas las sesiones o cada presentación va a tener una duración de 8 minutos. Al finalizar, a los 7 minutos, les voy a dar un aviso que les queda 1 minuto y vamos a cumplir estrictamente estos tiempos, un poco porque esta es una sesión además un poquito más extensa que las otras por la temática que hemos tenido en esta sesión. Entonces, bienvenidos con todo, y Diego, te voy a permitir que puedas compartir tu pantalla. Muy bien, Diego, ahí estamos viendo tu presentación. Sí, está ahí. Hola. Sí, Diego, se te escucha muy bien. Ya. Muy buenas tardes con todos los presentes. Nuestro tema de investigación se denomina patrones de precipitación en dos vertientes que drenan hacia el este y al oeste en la cordillera occidental de los Andes. Esto lo estudiamos a partir de observaciones del terreno. Conocemos que la precipitación orográfica es la principal fuente de agua dulce, sobrepasando el 45% para el uso de riego y uso humano. Además de esto, en los Andes la cuantificación y pronóstico es sumamente un reto debido a una red escasa de monitoreo y una alta variedad espaciotemporal. Dicho esto, en la zona de los Andes, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, interaccionan dos tipos de humedades provenientes de la evaporación del Océano Pacífico y de los bosques del Amazonas. Es muy ampliamente utilizado en imágenes satelitales, pero estas sobreestiman hasta un 5% en temporadas lluviosas y pueden subestimar hasta a precipitaciones sobre los 50 milímetros días usando imágenes de escala espacial de 0,25 grados o 0,5. Dicho esto, el uso de imágenes satelitales genera una cierta incertidumbre cuando se desea caracterizar precipitaciones, por ejemplo, llovizna o precipitaciones extremas que pueden provocar inundaciones y afecciones. Dicho esto, el objetivo de nuestra investigación fue determinar los patrones o regímenes de precipitación a 4 escalas, tanto anual, estacional, diurna y horaria, a partir de observaciones en tierra, y al mismo tiempo comprender situaciones climáticas típicas de esta zona escarpada en dos vertientes que drenan hacia el occidente y oriente, muy cerca de la divisoria continental del Ecuador. Nuestra área de estudio está muy cerca, es decir, a 25 kilómetros en carretero de la ciudad de Cuenca, dos estaciones pluviométricas, Toreadora y Virgen, que drenan hacia el oriente, y Roque Prado y Guagrauma, que drenan hacia el occidente. Aquí observamos dos fotografías de la instrumentación. Son estaciones meteorológicas que recogen datos meteorológicos en los cuales se utilizó
los datos de pluviómetros de balancín en los de alta precisión. La imagen de la izquierda es la estación de Toreadora y la de la derecha de la Virgen del Cajas. Asimismo, los datos disponibles y el área de estudio fueron en el gráfico superior. Vemos la disponibilidad de datos para las 4 estaciones pluviométricas analizadas. Para Virgen y Toreadora, entre el 2015 y el 2017 es cero el vacío de datos, mientras que en Roque Prat y Guagrauma, en el mismo lapso de tiempo entre el 2015 y el 2017, no supera el 10%. En el gráfico inferior izquierdo vemos cómo están emplazadas estas estaciones pluviométricas, tanto Toreadora y Virgen del Cajas, que drenan hacia el oriente, y Roque Prat y Guagrauma hacia el occidente. La distancia en la horizontal de entre Guagrauma y Virgen del Cajas es 8.5 kilómetros. Molleturo y Cuenca son las zonas pobladas más cercanas a estas dos vertientes o dos flancos en la cordillera. Y bueno, los principales resultados y hallazgos encontrados fueron, bueno, antes de explicar, este gráfico describe la intensidad diaria por los meses y un promedio mensual de estos 2 años de estudio entre el 2015 y 2016. Como vemos, la precipitación anual supera un 37% en el flanco oriental, es decir, en Virgen y Toreadora, con respecto a Roque Prat y Guagrauma. Además de esto, la estacionalidad es de las temporadas lluviosas entre enero y mayo y octubre-diciembre es muy visible en la vertiente oriental, lo que no pasa en la vertiente occidental o es menos notoria. Además de esto, la temporada seca entre junio a septiembre es muy marcada en la vertiente occidental, es decir, en Roque Prat y Guagrauma es más marcada y más extensa. Además de esto, la precipitación diaria en la vertiente oriental tiene altas precipitaciones con picos sobre los 25 milímetros día. Además, este gráfico explica la precipitación promedio horaria mensual en las 4 estaciones pluviométricas y estos 2 años de estudio. Observamos 2 grandes rangos de acumulación de grandes intensidades. El primero se concentran las intensidades altas entre las 12 y 21 horas, así como también entre la madrugada mañana, es decir, entre la 1 y las 7 de la mañana. En el primer rango de tiempo se observan picos sobre los 20 milímetros y hasta máximos 33 milímetros por hora. En el otro rango de tiempo, es decir, de la 1 de la madrugada a 7 de la mañana, los picos no sobrepasan los 16 milímetros hora. Además de esto, la vertiente occidental tiene menos eventos de esta frecuencia, de 16 milímetros. Y bueno, finalmente los hallazgos y conclusiones encontradas se concentran en que los regímenes de precipitación en estas dos vertientes son muy diferentes, sobre todo en la temporada lluviosa entre enero a mayo, entre las 12 y 21 horas en el rango horario. Es mucho más frecuente en la vertiente oriental, es decir, en Virgen y Toreadora. Y este estudio nos sirve para identificar que las observaciones en tierra son esenciales para estudios biogeográficos, así como también mantener e implementar observatorios ambientales son de alta importancia y prioridad para estudios ecológicos. Tienes un minuto más, Diego. Ya. Muchas gracias. Así como también son útiles este tipo de instrumentación para identificar servicios ecosistémicos en los cuales está implícito el recurso agua. Agradezco su atención y muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, por la presentación tan puntualísima. Entonces vamos a continuar con la segunda presentación de esta sesión de hidrología y precipitaciones a cargo de Hernán González. Te voy a pedir, Diego, que finalices el compartir pantalla, Ya. de modo que Hernán pueda compartir la de él. Mientras tanto, les recuerdo a todos los asistentes utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, o Q&A, o Q&A, si tienen en inglés, para realizar las preguntas a los ponentes. Y los ponentes pueden ir también dando preguntas, haciendo respuestas de manera escrita a las preguntas que vayan observando en esta herramienta. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Hernán, te estamos escuchando muy bien. Listo. Buenas tardes con todos los presentes. De antemano, agradecimiento a los organizadores que nos tomaron en consideración para la siguiente ponencia, que es la evaluación de imágenes satelitales, GPM y TRMM para la caracterización de la lluvia en la cuenca del río Paute. Como introducción y marco teórico tenemos que la precipitación es una de las variables meteorológicas más estudiadas en el mundo. Por ende, estimar en lo que es en zonas céntricas, zonas montañosas es muy complicado. Y una variable importante es utilizar lo que son sensores remotos, en este caso lo que es TRMM y GPM, los cuales nos pueden identificar, ayudar a ver las variables temporales y a su vez las variables espaciales, y en un futuro determinar épocas de déficit y superávit de agua. Nuestro objetivo es comparar la lluvia mediante imágenes satelitales y datos registrados en estaciones meteorológicas del INAMI, recopilando información de las estaciones meteorológicas y satélites para analizar, procesar y comparar información de los satélites. TRMM y GPM poseen ciertas características, entre ellas las principales tenemos que TRMM no detecta lluvia menor a 0.5 milímetros por hora, mientras que GPM lo hace, detectando lluvias ligeras. La resolución temporal de TRMM es cada 3 horas, diarias y mensuales, mientras que GPM es cada media hora. Y la resolución espacial de TRMM es 27 por 7 kilómetros, mientras que GPM 10 kilómetros por 10 kilómetros cada grilla. A su vez, poseen diferentes sensores, los cuales GPM tiene una mejor versión que supera TRMM. Y utilizando una plataforma de descarga que fue Giovanni de la NASA. El estudio se desarrolló en la cuenca del río Paute, la misma que se encuentra entre Morona, Santiago, Azuay y Cañar. La zona de estudio está ubicada en los Andes Centro-Sur, con 6.439 kilómetros cuadrados, con un clima muy variado y sobre todo un terreno muy diverso, en este caso de 500 a 4.600 metros sobre el nivel del mar, utilizando 9 estaciones de estudio, con el software R y ArcGIS. Para que tengan una idea, aquí podemos observar en la izquierda la imagen TRMM, cómo se presenta cada grilla, y GPM, en donde se utilizó cero. Hernán, Sí, solo estamos viendo la primera pantalla, la de presentación. No estamos viendo otra diapositiva. yo ya estoy en la 7, voy a revisar, por favor. Voy a parar y compartir de nuevo, ¿sí? Exacto, sí, por favor. ¿Estamos bien ahí? Sí, ahí sí. Listo, mil disculpas. Les comentaba que se utilizó la imagen TRMM y GPM. En la izquierda podemos observar las diferencias que posee cada uno, ¿no?, en lo que es su resolución, tanto los 27 kilómetros como los 10 kilómetros. Se utilizó un periodo desde abril de 2014 a diciembre del 2015 con la versión 3B42, 3B47, versión 07 para TRMM y versión 05 para lo que es GPM. La extracción de los datos de precipitación se lo realizó mediante el punto píxel. Los indicadores que se utilizaron para evaluar este proceso fueron indicadores cuantitativos y cualitativos. En este caso, R, PVIAS, RMSE, MAE, el POD, FAR, ETS y FBI, que son los encargados de dar una variable o una respuesta a cómo se presenta cada uno de los índices de precipitación de los sensores remotos. Como resultados tuvimos
se presentan gráficas tanto de una estación en la cuenca baja, en la cuenca media y en la cuenca alta. Entonces podemos identificar de color rojo GPM, de color azul TRMM y de azul verde cómo se presentó la precipitación. E identificamos a simple vista la sobreestimación y subestimación que existe de estos productos. Se realizó una media móvil para tratar de suavizar los datos, en la cual se observa igual lo mismo, una sobreestimación y subestimación igual en milímetros por mes, que es la gráfica final, como podemos observar. Mediante los indicadores cuantitativos tenemos DRP vías de RMC. En el eje X podemos observar desde desde la cuenca más baja a la estación más alta, en donde identificamos que la correlación de R fue mejor de GPM, P vías, RMC y más. Los errores nos indicaron que existe un mejor resultado para lo que es GPM conforme incrementa la altura. Con los indicadores cualitativos de escala mensual, nos hemos planteado umbrales, en este caso de 0 a 50, de 100 a 200, de 300 a 400, en donde identificamos que de 100 a 200 se puede realizar una comparación en donde GPM igual en una cuenca baja, cuenca media y cuenca alta, se identifica mejor la precipitación. Y con el indicador FAR, que genera falsa alarma, igual observamos que que TRMM es quien genera más error en este indicador. Y con la frecuencia de sesgo FBI, igual GPM es mucho mejor que TRMM. ¿Qué tenemos como conclusiones? Que los satélites subestiman y sobreestiman la precipitación con respecto a algunas estaciones pluviométricas. A su vez, las estimaciones son mejor a escala mensual que diaria, mientras que los resultados tanto de los indicadores cualitativos y cualitativos fueron mejor a escala diaria de TRMM, y mientras que GPM fue mucho mejor conforme incrementó la altitud. A su vez, GPM tuvo los mejores resultados entre umbrales de 100 a 200 milímetros por mes, y finalizamos concluyendo de que GPM es mucho mejor en la precipitación al estimarla, pero no se identifica concretamente sus variables de acuerdo al estudio que se realizó, ya que como sugerencia podemos implementar más estaciones para el estudio realizado, incluyendo más variables como el viento, que nos pueden ayudar para una mayor detección de la precipitación. Les presento un poco de bibliografía y finalizamos nuestra presentación. ¿Sí? Les agradecemos por la atención. Muchas gracias, Hernán. También un muy buen manejo del tiempo, así que muchas gracias. Vamos a dar paso a la tercera de la ponencia de esta sesión, que está a cargo de Juan Cedilio. Les invito también a los ponentes que puedan activar sus videos al momento de hacer las presentaciones, de modo que los participantes puedan también puedan vernos así. Sebastián, ¿te escuchamos? Discúlpeme. Muy bien. Estaba en una... estoy complicando una situación. Listo, ahora sí. Creo que ahí aparezco y... Listo, ya. Entonces, ¿sí se me escucha bien? Sí, perfectamente. Listo. Ya. Entonces, buenas tardes con todos. Hoy voy a presentar sobre la variabilidad temporal y espacial del coeficiente de rugosidad en un río de cabecera, en el caso del río Quinos. Mi presentación va a tener la siguiente estructura. Perdón, voy a hacer así, se me está congelando la imagen. Entonces, mi presentación va a tener la siguiente estructura. Primero voy a empezar con una serie de conceptos básicos para entender todo lo que voy a presentar. Después voy a hacer una descripción del sitio de estudio, tanto mostrando un mapa como las mediciones hechas. Después, un poco de los resultados, interpretaciones y finalmente, ¿para qué nos serviría la geografía en todo este estudio? Bueno, empecemos por la rugosidad. En la foto que ustedes actualmente están viendo, tienen al río Quinos,
que se encuentra fluyendo. El rato que el agua está fluyendo por un río interactúa tanto con el material del lecho como con obstáculos que éste encuentre. Todo esto causa una resistencia al flujo. Toda esta resistencia al flujo se encuentra representada en un parámetro que se llama el parámetro de rugosidad. Existen múltiples parámetros que se usan en la bibliografía. Sin embargo, el que vamos a presentar hoy es el que se denomina el coeficiente de rugosidad de Manning, cuyo símbolo es la N. Se usa este símbolo ya que este es el empleado generalmente en la práctica ingenieril. ¿Qué importancia tiene este parámetro? Bueno, sirve para estimaciones de velocidad. Existen fórmulas que relacionan velocidad, parámetros geométricos fácilmente medibles y este parámetro. Así también este parámetro es usado en modelos hidrodinámicos, tanto unidimensionales como bidimensionales, que se usan para hacer predicciones. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en ríos de cabecera, en este caso estamos en un río de montaña, son morfologías, que son formas que tiene el lecho. La primera forma que les presento es la cascada. Se presenta cuando la pendiente es mayor a 0.06 y se caracteriza por tener una distribución aleatoria, tanto longitudinal como transversal de cantos rodados, que son estas partículas de gran tamaño que sobresalen de la superficie. Tenemos la grada, que como su nombre mismo lo dice, el lecho toma una forma de grada, que se presenta en pendientes entre 0.03 y 0.1. Tenemos que la grada estaría formada por material bastante grueso, el agua cae desde ahí y pasa a una zona de baja velocidad que se suele denominar como de pozas, en donde incluso el material de fondo es más fino. Y finalmente el lecho plano se tiene en zonas que son rectas y en donde las pendientes, generalmente esto aparece en pendientes entre 0.01 y 0.03. ¿Cuál es nuestro sitio de estudio? Bueno, aquí tenemos el plano. Si nos fijamos en la parte superior izquierda, estamos en Ecuador, en la provincia de La Suay. Si hacemos un zoom a este lugar, vamos al cuadro número B, esquina superior derecha. El quinoa sale de la laguna Pataquinos. Nuestra zona de estudio está fuera del Parque Nacional El Cajas y es el que está comprendido entre los círculos amarillos. Tiene una longitud de 1.5 kilómetros y el centroide de este sitio de estudio se encuentra en el santuario de la Virgen del Cajas. Si hacemos otro zoom y vamos a la esquina inferior derecha, vemos los sitios que tenemos bajo estudio. Primeramente, en los límites de la zona de estudio, nosotros hemos colocado sensores que miden continuamente la altura de agua. De ahí hemos hecho mediciones en 3 cascadas, 2 gradas y un lecho plano. Cada uno de estos sitios han sido discretizados en secciones transversales, las cuales se encuentran marcadas en campo por una regleta. Entonces nosotros al ir al campo, de la regleta sacamos altura de agua, tomamos anchos mojados de las secciones transversales, también medimos caudal y velocidad. Este caudal y velocidad se lo hace mediante el método de los trazadores, usando sal como trazador. Una vez que tenemos todos estos datos, se nos es posible a nosotros estimar este parámetro de rugosidad. Recuerden que esto tiene que ver con la resistencia al flujo en cada uno de los sitios. ¿Qué es lo que obtenemos? Los siguientes gráficos. Aquí yo les presento una gráfica en donde en el eje X se encuentra el caudal, en el eje Y se encuentra el coeficiente de rugosidad. A la izquierda se encuentran las cascadas, a la derecha se encuentran las gradas y el lecho plano. En el fondo he puesto los perfiles para recordar a qué corresponde cada uno. Entonces aquí existen 3 puntos importantes con respecto a este coeficiente. El primero es que este coeficiente tiene una variación con respecto al caudal. Pueden ver que en todos los sitios tenemos parámetros altos en caudales bajos y este va descendiendo, va disminuyendo su valor a medida que incrementa el caudal. ¿Por qué se da esto? Bueno, en cascadas y en lecho plano sucede que en caudales bajos más partículas del fondo se encuentran expuestas, sobresalen sobre la superficie del agua, actuando como obstáculos. Por lo tanto, la resistencia al flujo es mayor y estas quedan sumergidas una vez que incrementa el caudal. En el caso de una grada,
La caída desde la grada hacia la zona de pozas disminuye a medida que el caudal va incrementando, e incluso cuando el caudal llega a ser un evento extremo, este llega completamente a desaparecer. Por ende, tenemos una variación con caudal, y recordemos que el caudal no es fijo en un río, sino va variando, depende de varios elementos y varía con el tiempo. Por lo tanto, tenemos una variabilidad del coeficiente con el tiempo. Segundo, tenemos un patrón específico del parámetro de rugosidad. Podemos ver claramente en las figuras de la izquierda, que en lo que corresponde a cascadas, que la tendencia es una línea descendente, mientras que los patrones de la derecha, que son gradas y lechos planos, tienen más bien una forma de L. Por lo tanto, y como estas morfologías están distribuidas en el espacio, tenemos una variación también espacial de este parámetro. Finalmente, hay una variación en las mediciones, ya que parece que las mediciones se encuentran dentro de una banda. Esto debido a incertidumbres que existen en el momento de medir. Por supuesto, es complicada las mediciones, sobre todo en flujos altos, donde en las regletas empieza a variar los niveles debido a olas que se generan localmente. Y también a cómo se obtiene el parámetro, ya que nos basamos en una formulación que tiene unas ciertas suposiciones que en algunos casos no se Juan, cumplen. disculpa, tienes un minuto para terminar la presentación. Sí. Gracias. Entonces, finalmente, ¿para qué nos sirve en esta aplicación la geografía? Bueno, primero, nos sirve para la identificación de morfologías, ya que podemos plenamente trazar perfiles con un mapa y saber en dónde van a estar ciertas morfologías, basándonos en las pendientes. Y así podemos ir a campo y corroborar. Segundo, una correcta identificación de las zonas de estudio para ser bastante ordenados con los datos que en donde estamos tomando los datos y en donde se encuentran también los instrumentos. Y finalmente, el almacenamiento de datos en mapas para tener ahí todos estos coeficientes y luego poder usarlos en otros modelos, por ejemplo. Esto es todo en lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. La siguiente presentación que vamos a realizar es de Francisco López Martínez, que por un tema de cambio de horarios, él está en Europa, ha enviado un video, de modo que voy a compartir el video. Por favor, me avisan que esté de acuerdo el sonido, que esté bien. Hola, soy Francisco López de la Universidad de Murcia, de España, y quería agradecer en primer lugar al comité organizador por aceptar mi ponencia. Por otro lado, quería pedir disculpas por no asistir de manera telemática, pero debido a las distintas franjas horarias que me encuentro, así como el trabajo se me hace complejo asistir, aunque hubiese estado encantado. Por otro lado, también quiero pedir perdón por no mostrarme a través de la cámara, pero simplemente por cuestiones organizativas que el ordenador que tengo en este momento carece de cámara web. ¿Vale? La presentación que voy a hacer está titulada La ordenación territorial crónica del pasado, presente y futuro de las inundaciones. Aquí tenemos un pequeño índice de cómo se va a desarrollar la presentación. Voy a hacer una pequeña introducción, sigue la metodología del trabajo, de los resultados obtenidos y en último lugar de las conclusiones. En primer lugar, en la introducción, comentar que entre la multitud de riesgos a los que se encuentra expuesto el ser humano, las inundaciones son aquellas que adquieren mayor importancia. De hecho, en esta diapositiva, extraída de la base de datos europea ENDAP, se puede observar como en todas las partes del mundo existe algún tipo de riesgo y las inundaciones son los eventos que más suceden. De hecho, las inundaciones son los agentes causantes del mayor número de víctimas mortales, así como de bienes de pérdida económica. De hecho, durante el periodo 2006-2017 fueron los causantes de unas 6.500 muertes y unos daños superiores a 30 billones de euros en pérdidas. Pero de todos los tipos de inundaciones que hay, cabe destacar la importancia que tienen las inundaciones torrenciales, especialmente la vertiente mediterránea, por una de las zonas que más afectada ha sido siempre a nivel europeo. Aunque tradicionalmente la dinámica destructiva de las inundaciones se ha vinculado a las variaciones climáticas y más recientemente al cambio climático, tenemos que tener en cuenta que, tal y como otra diapositiva,
no existen muchas variaciones, es decir, se ha reflejado cierta estabilidad pluviométrica durante los últimos años. Sin embargo, sí es bastante relevante que por el cambio climático esta estabilidad se va a romper, es decir, se tiene una tendencia al alza, de modo que las inundaciones más catastróficas y más recurrentes. Todo esto ha desembocado que una vez que ya hemos conocido que las inundaciones se mantienen estables a expensas de lo que puede hacer el cambio climático, la Unión Europea, para contrarrestar esto, estableció una directiva, la Directiva 2007/60/CE, que es la precursora del actual Sistema Nacional de Cartografía. Esta es una cartografía desarrollada para el marco de la evaluación y gestión de riesgo de inundación. En este caso se considera una posición destacada a la ordenación territorial y parcialmente fue transpuesta al ordenamiento jurídico interno a través del Real Decreto 9/2008. Según el Estado español, la cartografía de zonas inundables comprende 4 sistemas de riesgo basados en el periodo de retorno. En primer lugar, aquel con una recurrencia alta, es decir, un periodo de retorno inferior a 10 años, frecuente, entre 10 y 50, media u ocasional, 50 y 100, y baja y excepcional, que son aquellas inundaciones que se dan entre los 100 y los 500 años del periodo de retorno. En esencia, toda esta cartografía es una gestión para el espacio fluvial, para la prevención de riesgo, la planificación territorial y transparencia. Aquí podemos ver cómo está organizada esta cartografía. La gran ventaja que tiene es que existe un visor web, como que están viendo en sus pantallas, es perfectamente descargable, se puede integrar en una base de datos, ¿vale? Sin embargo, desgraciadamente esta cartografía, en la actualidad, a fecha de la última actualización, que fue de este mes de octubre, solo hay cartografía de un 30% de los cauces. Es decir, todavía queda mucho trabajo por hacer a pesar del enorme potencial que tiene esta herramienta. Una vez que hemos comprobado la definición espacial de las inundaciones a través de una cartografía, además de una cartografía bastante buena y bastante robusta, el siguiente paso comprende estudiar cuál es la vertiente antrópica que es implícita dentro de la ecuación de riesgo, es decir, lo que se conoce generalmente como vulnerabilidad. La vulnerabilidad afecta a todas las facetas del espectro social, pero dentro de ella cabe destacar fundamentalmente la conocida como vulnerabilidad institucional. Pues la vulnerabilidad institucional está directamente relacionada con la ordenación del territorio, es decir, cómo las instituciones son capaces de ordenar, de gestionar, de planificar el territorio y así constituir una primera barrera de coste cero y de impacto cero ante los riesgos de origen natural, por la zona en la que nos encontramos, en este caso las inundaciones. Por consiguiente, la metodología de este trabajo ha sido bastante sencilla, pero a su vez muy robusta. Por un lado, se han considerado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, es decir, toda la extensión de la que ocuparían las inundaciones para un periodo de retorno de 100 años, tal y como muestra la imagen de la izquierda, que sería una captura de pantalla del visor, y a la derecha se ha considerado el planeamiento general vigente. Aquí en España cada municipio tiene que tener un plan general de ordenación urbana, unas normas subsidiarias, es decir, hay distintas figuras de planeamiento, pero todas y cada una de ellas tienen que recoger los distintos usos del suelo, que en este caso en España se pueden establecer 3 grandes usos. El suelo urbano, que es aquel que ya se encuentra edificado, el suelo urbanizable, que es apto para urbanizar, puesto que tiene acometidas de saneamiento, red eléctrica, alcantarillado, y el no urbanizable, aquel suelo que está preservado de la urbanización. Estas 2 fuentes cartográficas tan fundamentales se integraron dentro de un sistema de información geográfica. ¿Cuál fue el resultado? El resultado se obtuvo que actualmente de las 15.015 hectáreas que hay de superficie inundable en el litoral de la región de Murcia, 604 hectáreas están ya construidas. Es decir, actualmente la superficie inundable del litoral está urbanizada. Un 10% de esta superficie inundable ya está urbanizada. Sin embargo, esta situación empeorará, pues considerando el suelo urbanizable, es decir, aquel que es apto para urbanizar, pero todavía no lo ha hecho, esta superficie puede aumentar en un futuro hasta el 19%. Es decir, llegaría casi a duplicarse la superficie que actualmente se encuentra construida e instalada dentro de zona inundable. De este estudio tan teóricamente sencillo,
se obtiene cómo el ser humano todavía no ha sido capaz de adaptar su planeamiento fundamentalmente urbano con capacidades del medio. Ahí pueden ver una de las 4 diapositivas de cómo se ha transformado el suelo en distintos sitios, ¿vale? Y todo esto también viene motivado porque los planes generales realmente no han alcanzado el nivel que deberían, no han servido para preservar a la población. Y quizás todo esto se podría relacionar con las administraciones locales, pues son las que más han desvirtuado su cometido debido a los intereses económicos que hay. En último lugar, le quiero agradecer su atención a través de esta viñeta, que creo que es bastante ilustrativa de cómo se están gestionando las inundaciones y realmente cuáles son los grandes problemas que encontramos en la totalidad. Muchísimas gracias por su atención y un saludo. Muy bien, voy a decir muchas gracias, Francisco, por el video. Y nos queda la última presentación de esta sesión, que va a estar a cargo de Raúl Vázquez. De modo que, Raúl, puedas compartir tu pantalla. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente, Raúl. Un gusto. Buenas tardes, muy buenas tardes. Con todo, señora moderadora, estimados colegas asistentes a este segundo Congreso Nacional de Geografía del Ecuador en formato virtual. Me disculpo primeramente por no poder activar mi cámara por cuanto la misma presenta un daño y es preferible pues no activar, ¿sí? Bienvenidos a esta presentación que lleva como título Definición de la batimetría de lagos tropicales andinos, empleando información de sonar. Mi nombre es Raúl Vázquez, soy investigador titular de la Universidad de Cuenca, colaboro con el Laboratorio de Ecología Acuática de la universidad y me gustaría pues reconocer el trabajo de mis dos coautores, Pablo Mosquera de la empresa pública Etapa de Cuenca y la doctora Henrietta Hampel, la directora del Laboratorio de Ecología Acuática. Me disculpo, hay unos problemas aquí técnicos. Voy a tratar de cubrir en estos 8 minutos una introducción al tema, la metodología del estudio, y así como unos pocos resultados y conclusiones. Espero poderlo hacer así. En el contexto de la introducción, pues nuestro trabajo está asentado en lo que es el territorio del macizo de Cajas, una zona muy importante que va desde el Océano Pacífico y llega pues a los Andes australes del Ecuador. Como tal, pues contempla muchos suelos climáticos y diversos paisajes y contempla alrededor de 6.000 cuerpos de agua, de los cuales pues alrededor de 4.200 se encuentran ubicados en lo que es el Parque Nacional Cajas, que es el ámbito geográfico de interés para nuestro estudio, por cuanto tiene que ver mucho con lo que es la disponibilidad y la gestión de los recursos hídricos en nuestro ámbito relacionados a la ciudad de Cuenca y zonas más bajas. De estos 4.200 cuerpos, pues alrededor de unos 170 más o menos tenemos cuerpos muy importantes con superficies superiores a una hectárea. A pesar de la importancia de esta zona, pues esta no ha sido estudiada con anterioridad en mucho detalle. Es así que hasta el año 2013 pues no existían más de unos 3 lagos de los cuales había cierta información hidromorfológica, química o biológica. Y esto nos llevó pues a formular un plan a partir del año 2013 de un monitoreo intensivo de los cuerpos principales de este Parque Nacional Cajas, a sabiendas de su importancia para lo que es la disponibilidad de los servicios hídricos de la cuenca en la cual se encuentra asentado. Así empezamos una caracterización limnológica de los lagos en ese periodo, y el monitoreo abarcó alrededor de 202 lagos, me refiero al monitoreo hidromorfológico, químico y biológico, bajo condiciones bastante fuertes, demandantes físicamente, fuertes del contexto climático, pero ese trabajo dio un fruto bastante importante
que ha sido ya publicado en diversas revistas internacionales inclusive, y obviamente está contribuyendo ya a lo que es la gestión de este importante parque nacional. En ese mismo ámbito del monitoreo de estos lagos de importancia de este Parque Nacional Cajas, pues ahora nos ocupa lo que es el monitoreo batimétrico, la modelización batimétrica de alrededor de unos 120 lagos de esos 200 de los que hablábamos, que estábamos monitoreando, lagos principalmente con una superficie mayor a 1 hectárea. Tenemos unos cuantos lagos con superficie inferior a 1 hectárea, pero son pocos. Entonces hemos seleccionado alrededor de unos 120 lagos, es un número muy importante de lagos a monitorear y a modelar batimétricamente. Ello nos llevó, pues obviamente, a lo que es utilizar programación en el contexto de un software Surfer. A lo mejor muchos de ustedes lo utilizan en su actividad diaria. Nosotros echamos mano de lo que es la posibilidad de programación, y así lo hicimos para poder abarcar esta modelización de los 120 lagos, modelización batimétrica. El proceso empezó con lo que es la digitalización sobre aerofotografía de los contornos de los lagos. Estos contornos nos sirvieron para observar la congruencia de la información recabada en campo, para ver si su georreferenciación estaba correcta o no, y además nos sirvió como cota cero para lo que es la modelización batimétrica. Como pueden ver ustedes, este monitoreo en campo se efectuó mediante un sonar instalado en un bote, y se trazaron transectos similares a los que estamos ilustrando para uno de los lagos. Entonces, obtuvimos información batimétrica en campo, la contrastamos con los polígonos previamente digitalizados sobre ortofotografía. Esto demandó un trabajo muy, muy fuerte físicamente. Imagínense ustedes lo que es transportar manualmente, en el mejor de los casos, con acémilas, los equipos en este parque remoto, y lo que es sentarse por horas en un bote sin ninguna posibilidad de movimiento, bajo condiciones extremas, para obtener esta información de campo. Luego, en gabinete, ya lo que tiene que ver con la modelización batimétrica de los lagos, de estos 120 lagos, pues ya lo dijimos, lo hicimos de manera automática, por el número bastante alto de lagos modelados, y además por cuanto hicimos un análisis que normalmente no se hace en consultoría y muy pocas veces en investigación, que tiene que ver con tratar de determinar los mejores métodos de interpolación de la información recabada en campo. Para ello, lo que hicimos fue una división aleatoria de información de la recabada en campo, es decir, un 80% en el estudio que estoy mostrando aquí. Hicimos otros análisis con otros porcentajes, pero un 80% de los datos se utilizaron realmente en lo que es la modelización batimétrica de esos 120 lagos, y un 20% de estos datos se retuvieron fuera de este proceso para lo que es una evaluación de la calidad de los productos de estos 10 métodos, mediante un índice sencillo que es el error absoluto medio. Los 10 métodos que empleamos pues varían en términos de simplicidad y de complejidad. Tenemos métodos muy sencillos como el inverso a la distancia, un método muy tradicional, empleado anteriormente a la disponibilidad moderna de métodos computacionales, y también tenemos métodos complejos como la red irregular triangular o Kriging, etc. Entonces combinamos muchísimos métodos, y lo que buscábamos es definir curvas como estas, curvas de distribución de probabilidad de excedencia en realidad empírica de lo que es este error medio absoluto, a fin de determinar cuáles pueden ser los métodos más adecuados para lo que es la modelización batimétrica de los 120 lagos. Estos son resultados de uno de los lagos. Aquí tenemos cartografía efectuada automáticamente, como decíamos, utilizando la programación en Surfer, de los 10 métodos. Y ya podemos ver visualmente para algunos de los lagos, obviamente, que algunos de los métodos no funcionan. Y cuando obtenemos ya los resultados de estas curvas, vemos que para las curvas inferiores, que son las mejores curvas, es decir, curvas que tienen una gran cantidad de puntos con errores medios inferiores a, por ejemplo, 0.4 metros, ¿sí? Vemos que hay algunas curvas que caen por esta zona, es decir, los métodos que se indican mediante los círculos en verde, pues son los mejores métodos. Y también hay un primer método que es el inverso a la distancia, que se encuentra con un círculo
entrecortado en rojo, pues que nos indica que no es tan malo caer por esa zona, a pesar de ser muy sensible. Raúl, Entonces, disculpa, un minuto sí, para ya terminar la termino con presentación. esto. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a tiempo. Y entonces, no necesariamente métodos como kriging y como la red irregular triangular, pues son los más adecuados, sino también pues se podría echar mano de métodos muy sencillos como el inverso a la distancia. Entonces, con esta información lo que se hizo fue obtener la cartografía indispensable pues para los siguientes análisis que hemos efectuado. Muchísimas gracias, eso era todo lo que quería indicarles en este corto periodo. Muy amables. Muchas gracias, Raúl, y bueno, agradecerles a todos los ponentes por tan interesantes presentaciones, por contribuirnos con su trabajo y mostrarnos qué se está haciendo en relación de hidrología y geografía en el Ecuador. Y tenemos tiempo para algunas preguntas. Voy a comenzar un poco por el orden que se fueron llegando. La primera pregunta es para Diego Urdiales, de Cristian Gallegos, y pregunta si se determinaron las ecuaciones de intensidad o se aplicaron las del INAMI. Y las gráficas presentadas, si se aplicó algún script de RStudio. Estás con el micrófono apagado, Diego. Bueno, respondí en el chat, sin embargo, bueno, especifico un poco más a detalle. En realidad no se utilizaron ninguna ecuaciones provenientes del INAMI, se realizaron acumulaciones en diferentes escalas, tanto horaria, diaria, mensual y anual de esos 2 años de estudio. Se utilizó el software estadístico RStudio para este análisis. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta de David Rivas es para Hernán. Nos dice si es posible que la correlación de observaciones puntuales en terreno no correspondan con mediciones satelitales debido a efectos de distribución espacial de la cual no es capturada por el satélite en píxeles tan grandes. Sin embargo, si se comparan mediante una función de distribución con sesgos como es el p-bias del más menos 25%, indican un ajuste a distribución correcta, con lo cual se puede hacer un downscaling para llevar su variabilidad espacial a la serie temporal con estimadores de retardo y así ajustar la correlación satelital a la del campo. La pregunta es, ¿están trabajando o tienen avances sobre el trabajo de downscaling en las funciones de distribución y en la serie de tiempo? Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es aplicable un downscaling, ¿no? Con la finalidad de tener mayor información y tratar de que los resultados sean mejores. Lo que nosotros hemos aplicado es trabajar con datos crudos tanto de GPM y TRMM para ver cómo se presenta esta información. Sin embargo, estamos ahorita en el estudio de utilizando satélites con una resolución espacial menor, como es CHIRPS y CIBORF, en conjunto con TRMM y GPM para tratar de analizar e identificar qué satélite es quien nos brinda una mejor disposición de datos para posteriores análisis. Sobre todo en este caso, como es tan puntual, la cuenca del río Paute, que es prácticamente quien genera energía hidroeléctrica para el país. Eso sería. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias, Hernán. Y si tenemos tiempo para algunas preguntas más, una consulta para Juan Cedilio. Nos indica también de Cristian Gallegos si se podría considerar el coeficiente de rugosidad, depende de la edad de los ríos, y qué software recomendaría para modelar el coeficiente. Listo. Gracias por la pregunta, Cristian Gallegos. Lo que le respondí básicamente ya por el chat es que es un coeficiente que refleja esta disipación de energía. Entonces depende en realidad de la composición del lecho, cómo se encuentren ahora, y de los obstáculos que existan. Uno de los parámetros bien importantes que existe para predecir este coeficiente es justamente el cuartil el D84, el diámetro 84 representativo del material del río. Y de las investigaciones que estamos haciendo,
las tendencias tienden a agrupar de acuerdo a las morfologías. Estamos ya trabajando en un artículo sobre eso. Con respecto a qué modelo debes usar, siempre depende de la aplicación y de los datos que tú dispongas. Existen artículos en donde se comparan modelos unidimensionales y bidimensionales, por supuesto, tomando una cierta cantidad de datos, y el unidimensional llega a tener la misma capacidad de predicción que el bidimensional, si es que la cantidad de datos es limitada. Muy bien, muchas gracias, Juan. Otra pregunta para Hernán González, también de Cristian, es si los datos diarios de la información satelital de DREAM y GPM, en caso de existir datos faltantes, si se realizó el relleno de datos a partir de estaciones meteorológicas, o si se procedió a realizar el relleno o no de estos datos. Hola, Cristian, gracias por la pregunta. Sí, como igual comentamos hace un momento, TRMM y GPM en este caso no nos dan datos faltantes, pero lo que sí utilizamos nosotros, un relleno, en este caso lo que es Rainforest, fue mediante una paquetería de R que se empleó. ¿Para qué? Para rellenar los datos del INAMI, quienes sí nos presentan en diversas secciones lo que son faltantes de datos. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien. Y voy a completar, mientras tanto tenemos algunos minutos más para preguntas y los participantes pueden utilizar la herramienta de preguntas y respuestas para hacer. Y voy a usar mi rol de moderadora también para hacer una pregunta a Raúl Vázquez, principalmente porque trabajo bastante con temas de interpolación. Y mi pregunta es si pudieron identificar que en ciertos lagos o en ciertas morfologías funcionaban de mejor manera ciertos métodos de interpolación, si avanzaron a hacer ese tipo de análisis o pudieron haber detectado algo al respecto que nos pueda orientar también en futura selección de métodos de interpolación. Sí, muchas gracias por la pregunta. Estamos en el proceso de analizar todavía la información. Hay algunos lagos, obviamente, que tienen, o hay algunas zonas dentro de los lagos que tienen mayor error que otras, obviamente. Y hay algunos lagos que tienen mayor error que otros. No hemos encontrado una relación directa, pero estamos en un proceso de análisis. Esta es una de las características muy importantes e interesantes de estos lagos. Por ejemplo, en el manuscrito que indiqué en mi exposición, indicamos que los lagos de Cajas presentan anomalías, si se puede utilizar ese término, o diferencias con lo que normalmente se acepta a nivel mundial en términos de relación área-volumen, por ejemplo. Sí, tenemos lagos con una misma área que pueden ser o profundos o pueden ser someros. Eso es algo muy dispar en relación a lo que normalmente acontece a nivel mundial. Entonces, tenemos varios proyectos en ese contexto, analizando cuáles pueden ser las razones por las cuales ciertos lagos se comportan de una forma y de otra. Y en el contexto batimétrico, pues también tenemos eso, pero no hemos encontrado, por ejemplo, que lagos grandes tengan mayores errores o lagos pequeños tengan mayores errores. No hemos encontrado eso. Tampoco hemos encontrado un patrón geográfico, es decir, de este tipo de lagos son en los que hemos obtenido mayor error o menor error. Estamos todavía analizando otros aspectos que podrían tener incidencia en eso. Por ejemplo, considerando que todos los lagos, o la mayoría de los mismos, tienen origen glacial, ¿por qué unos lagos son someros con una misma área y por qué otros son más profundos con una misma área? Esto tiene que ver con la batimetría directamente y podría a lo mejor tener que ver con procesos de erosión que han colmatado de alguna manera el fondo del agua, etcétera, etcétera. Obviamente eso tiene que ver con el relieve del mismo interiormente y la batimetría. Pero, insisto, no hemos podido identificar eso hasta el momento. Estamos llevando adelante algunos análisis al respecto. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Hay una última pregunta que voy a realizar, dice para Juan, pero posiblemente también le deje abierto para Raúl. Alguno de los dos dice, aparte, es de parte de Raúl David Rivas, dice, aparte de la batimetría,
tienen topografía detallada de la zona. ¿Hay algún trabajo publicado del acoplamiento de esta topografía con la batimetría para generar superficies continuas, las cuales serían muy útiles para estudios hidrológicos? Gracias. Está dirigida a Juan, sin embargo es posible que Raúl también quiera comentar algo al respecto. No sé si Juan contesta primero, voy a tomar la palabra yo un momentito. Y nosotros no hemos abordado ese tema, pero es algo que lo vamos a abordar. Existe información topográfica de gran parte del territorio nacional, incluyendo gran parte del Parque Nacional Cajas, producida por SIC Tierras. Es algo que tenemos que investigar un poquito más. Hace un momento yo decía que a veces utilizamos o generamos productos y a veces utilizamos productos generados por otros sin hacernos mucho la pregunta de cuál es la precisión o cómo se llevaron a cabo los procesos para obtener esos productos. Entonces, hay DEMs de SIC Tierras que tienen una resolución muy amplia, inferior al metro. Me parece que tienen 30 centímetros de resolución espacial. Hay gente, y ese es el problema, estamos en ese proceso de revisión, que asegura que la presión vertical es igual de buena, y hay otra gente que indica que la presión vertical va más allá de los metros. Entonces, existe información, estamos en el proceso de definir claramente cuál es la presión vertical, que es la más importante aquí, y la unión es muy fácil, es muy sencilla. Nosotros tenemos, obviamente, la batimetría que no se ve, la topografía que no se ve, y la topografía que sí se ve, la exterior, existe. O sea, simplemente se debería empatar. A lo mejor habrá algún problema de resolución, pero que se puede muy fácilmente reescalar y que se puede empatar. Insisto, el problema aquí sería simplemente averiguar exactamente cuál es la presión vertical de los DEMs disponibles. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Juan, si quieres una respuesta cortita para poder dar luego comienzo a la siguiente sesión. Dado que mi sección es pequeña, lo que yo hice es levantar con estación total y GPS diferencial toda la zona de estudio, y sobre todo esas morfologías están levantadas con bastante, la sección está levantado bastante al detalle, porque nos permite, por eso justamente escogimos, era una zona pequeña en donde hay cómo hacer eso. Y en cuanto a los sedimentos, también hicimos muestreo. Cada zona tiene un conteo de 400 partículas tomadas al azar y medidas en campo. Entonces, no sé si a eso se refería a la pregunta, pero eso es lo que hemos hecho nosotros. Muchas gracias, Juan. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los ponentes que participaron de esta sesión de hidrología. Aquí damos por finalizada esta sesión 4 de hidrología y en un minuto vamos a dar comienzo a la siguiente sesión. Muchas gracias.